Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema ¿Una SOFOM tiene impacto ESG? Abarcaremos temas como el impacto social de los intermediarios financieros no bancarios, institucionalización de los órganos de gobierno y la importancia de la divulgación de información en el sector. Para ello está con nosotros Lucía Barrera, directora asociada de Fitch, quien nos hablará más sobre este tema. Podemos comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por tomarse este tiempo para poder escuchar esta presentación. Como lo comentaban previamente, mi nombre es Lucía Barrera. Yo vengo en representación del equipo de Sustainable Fitch de Latinoamérica. Sustainable Fitch es una subsidiaria de Fitch Ratings. Estamos totalmente separados de Fitch. Y esta subsidiaria fue diseñada y creada con el objetivo de atender las necesidades que hoy el mercado está pidiendo, que es entender cuáles son los aspectos de ESG y cómo pueden llegar a atenderse desde una perspectiva de todos los sectores. Les voy a invitar a que cualquier duda o comentario que tengan de la presentación, por favor, sin ninguna excepción, la pueden comentar y con mucho gusto me encantará aliviar todas sus dudas. Un poco para iniciar con es la presentación. Segundo. Justo lo que les quiero comentar es que en temas de impacto ambiental, social y de gobernanza, que mucho se ha hablado en el mercado hoy en día, a veces nos preguntamos, ¿qué tanto es mi contribución a estos aspectos ESG? ¿Realmente soy relevante en mi sector? ¿Realmente puedo llegar a hacer algún cambio? Y antes de iniciar en la materia de la presentación o hablar de cualquier aspecto específico de su sector, me gustaría compartirles que hoy en día temas como el desarrollo social y la atención a combatir el cambio climático es de ámbito universal y realmente cualquier impacto o cambio que podamos hacer desde el ámbito personal como profesional va a contar de manera significativa para que así podamos coadyuvar a que el desarrollo social tanto en nuestro país como a nivel mundial se pueda lograr y atender a combatir el cambio climático, que si bien hoy lo vemos un poco alejado de lo que son nuestras necesidades o bien consideramos que a veces las repercusiones del cambio climático van a tardar en llegarnos, la realidad es que estamos cada día más cerca de tener que atender estas consecuencias, lo cual me gustaría como compartirles este sentir de que realmente cualquier impacto positivo que podamos llegar a generar de nuestra parte va a ser bastante significativo en el futuro y para obviamente para futuras generaciones. Como comentábamos, vamos a atender un poquito cuáles son los aspectos de las instituciones financieras no bancarias en temas de aspectos de ESG, qué es el impacto ESG, cómo lo ve Sustainable Fitch desde un punto metodológico, cuál es la importancia de la divulgación de la información, porque también mucho se habla de este tema hoy en día, pero realmente entender cuál es la importancia que está jugando esta divulgación de información, qué informar, qué no informar, por qué informarla, y también darles una introducción de los productos que tenemos en Sustainable Fitch, un poco para reflejar el impacto ESG que cada sector puede llegar a tener. Un poco entrando al contexto de temas en instituciones financieras no bancarias, que obviamente ustedes mejor que yo dominan ya en el mercado, es que, bueno, existen en México más de 1,700 OFOMES que atienden la inclusión financiera en México. ¿Y cómo es que la atienden o cómo esta perspectiva social es que se ve a nivel nacional e internacional? Pues de alguna manera lo vemos muy sencillo, que es cuáles son los usuarios que hoy tienen servicios bancarios y quienes no los tienen, ¿no? Y de esos que no los tienen, ¿cuál es la razón del no tenerlos? ¿Es porque no les interesan o porque de manera indirecta ya las tienen? O porque realmente ya son parte de la exclusión no voluntaria. Y cuando hablo de la exclusión no voluntaria es que realmente necesitan tener este acceso financiero, pero no hay nadie que se los ofrezca. Y es ahí donde entran las instituciones financieras no bancarias y más aún donde juegan un rol importante para la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces esta exclusión se debe a que hay ingresos insuficientes o bien por una brecha cultural, geográfica, hay una falta de información. No se tiene también un conocimiento, una inclusión o información financiera por ese sector de la población. Y es ahí donde entran ustedes, donde brindan no solamente ese acceso financiero, sino muchas veces también acompañamiento con asistencia técnica y desde ese acompañamiento social
es donde se va creando un impacto social en este sector. Hoy en día nos hemos enfrentado a retos bastante importantes. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la pandemia del COVID-19, que a todos los sectores nos tomó por sorpresa y que realmente nadie tenía un plan de contingencia para poder llegar a atenderlo. Una de las consecuencias más latentes de lo que tuvo la pandemia es que muchos perdieron su empleo. México realmente basa su economía en MIPYMES, en los micro, pequeños y medianas empresas, que si bien son el sustento económico y laboral a nivel nacional, también tienen un gran riesgo que es obviamente que cualquier tipo de contingencia como el COVID-19 puede llegar a pegarles de manera más fácil y de hecho de esa forma llegar a quebrar. Y eso fue lo que tuvimos que experimentar durante el COVID-19. Nuestra cadena, nuestra base económica, que son las MIPYMES, fueron las que más sufrieron durante la pandemia del COVID-19. Y una realidad es que también ustedes son los que atienden a este sector. Y si bien es un sector que está siendo, que fue un sector de los que fueron más afectados, también es un sector al que tenemos que seguir apoyando porque va a ser el motor económico en esta recuperación económica que es hoy en día post-pandémica. Dicho esto, ¿cuál es el impacto que ustedes tienen como intermediarias financieras no bancarias? Su impacto es importante, sí, hay un impacto en temas de ESG, probablemente se vea más reflejado del lado social y no del lado ambiental por el tipo de perspectiva, pero eso también ya está cambiando. ¿Por qué? Porque del lado ambiental, como lo comentaba previamente, ustedes también están tocando sectores del emprendimiento. Y hoy el tema de emprendimiento de las micro y pequeñas empresas también están siendo enfocadas a proyectos que cubran necesidades nuevas de la sociedad. Hoy en día la sociedad ya no solo está pidiendo un emprendimiento en temas de automovilismo, por ejemplo, o creación de proveedores, o en un tema restaurantero, en un tema de comida, también ya se está buscando tener opciones más amigables con el medio ambiente. Hay diversos emprendimientos hoy en día mexicanos por los cuales podemos llegar a sentirnos muy orgullosos de comentarlos, internacionales también que están tocando base en México y que se están convirtiendo en unicornios importantes en nuestra economía, que buscan alternativas, por ejemplo, veganas para poder alimentar a la población, que son más amigables con el medio ambiente, que también tienen ciertos beneficios sociales, otros emprendimientos que se están buscando para tener una movilidad más verde, que no precisamente estemos enfocando nuestros recursos o nuestros esfuerzos en seguir en automóviles. Y es ahí donde ustedes también están entrando, en apoyar estos emprendimientos que no solamente van a generar un impacto positivo social por la creación de empleos y obviamente la inclusión, sino que también están buscando el promover otras alternativas en temas ambientales que si bien no son bien conocidas a nivel nacional o internacional, o todavía no tenemos muy bien el contexto de qué beneficios económicos van a tener, ustedes están apostando por ellos. Y es ahí donde vemos que hay un impacto de parte de las OFOMES en este sector en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Probablemente no todas estén involucradas en este sector o no todas estén introduciéndose en un tema ambiental, pero sí se están buscando mover en materia social. Y eso es importante empezar a reflejarlo, ya que ustedes están apoyando una base económica importante de nuestro país y que obviamente va a promover a que se puedan alcanzar metas ambientales o sociales, no solamente nacionales, sino también internacionales. ¿Por qué lo digo en temas internacionales? Porque como país nosotros estamos comprometidos a cumplir ciertas metas. Esas metas pueden llegar a ser en un tema de equidad de género, en un tema de inclusión, en un tema de promover el trabajo decente con todas las prestaciones de ley, un tema, por ejemplo, de crecimiento económico y todas estas metas ya no solo se ven desde una perspectiva local, lo vemos de una perspectiva internacional. Cada granito de arena que pongamos cada uno de nosotros va a hacer que cada una de las empresas que hoy se estén formando o bien de prestamistas individuales que están formando parte de nuestra economía, formen parte importante de esta contribución de impacto ambiental, social y de gobernanza. Y la única manera en que puede llegar a hacerlo es recibiendo apoyo de la cadena de valor importante, que en este caso son las OFOMES. Ustedes también tienen un reto importante en esta perspectiva específicamente, es que el mercado al que ustedes van
fácilmente van a tener que sobrellevar ciertos retos como es la movilidad, temas culturales, niveles educativos. De alguna manera también van a tener que enfrentar los riesgos climáticos de manera indirecta. Cuando hablo de riesgos climáticos de manera indirecta es, por ejemplo, lo que hemos estado viviendo últimamente, que es el estrés hídrico, la falta de agua en varias regiones de nuestro país, por lo cual varias actividades individuales y colectivas se han visto afectadas y ustedes van a ser un motor importante. Y ustedes van a ser un motor importante para poder apoyar a este sector. Y es importante también llegar a comunicarlo, ya que ustedes van a poder promover que esta comunicación haga visible a que estos entes que están promoviendo temas ambientales y sociales también puedan llegar a comunicar el impacto que están recibiendo. Hoy en día, como se los comentaba, hemos enfrentado retos muy importantes. El tema de la pandemia nos dejó una crisis económica, el cual nos estamos apenas recuperando. Pero hoy en día también se ha visto mucho la creación de MIPIMES. Las MIPIMES siguen creándose, si bien varias murieron durante este proceso, otras han ido naciendo, otras que se están adaptando a las nuevas necesidades, a nuestra nueva realidad pospandémica han estado naciendo y ellas más que nunca necesitan el apoyo de cualquier tipo de institución financiera y en este caso ustedes, que son una de las cadenas de valor más importante para ellos. Y además de esto, ustedes también reciben un reto todavía más importante, que es el brindar confianza a todos los actores de interés involucrados. Y este brindar confianza es algo que todos los sectores están enfrentando, porque obviamente después de una crisis importante, después del COVID-19, todos están siendo más cautelosos en sus actividades y es importante empezar a reflejar qué tan sólidos son cada una de las instituciones a manera de reflejar esa solidez en el proceso de toma de decisiones y obviamente en el reflejar cómo está siendo el impacto social que ustedes están haciendo. Que es específicamente en donde los temas de ESG se vuelven relevantes. Es qué impacto estoy generando, qué impacto quiero lograr y de qué manera puedo llegar a comunicarla a mis actores de interés, que voy a lograr ese impacto de la manera más consistente y transparente para todos los involucrados. Y es aquí donde entra el tema de la importancia de la divulgación de información. Si bien en nuestro país y de hecho a nivel internacional, para serles muy sincera, el tema de divulgación de información todavía está siendo un tema, un tópico, el cual no hemos tenido un consenso en qué es importante divulgar o en qué es material divulgar, que es aquí donde viene la importancia de la materialidad. Es yo como institución financiera no bancaria, ¿qué comunico? ¿Qué es importante para mis actores de interés? ¿Qué es confidencial y que yo no quiero comunicar? ¿Por qué debo comunicar? Es aquí donde entra mucho esta discusión en por qué debemos comunicar y realmente la respuesta más consistente a nivel internacional ha sido que abrirle las puertas de tu empresa a todos los actores de interés, probablemente no a toda la información, pero sí al ADN de tu empresa, al ADN de tu proceso de toma de decisiones, va a hacerlos entender a ellos cómo enfrentas los retos a futuro, cómo enfrentas los riesgos sociales que pueda llegar a enfrentar tu institución. ¿Cómo es que vas a hacerle frente al proceso de toma de decisiones? ¿Quiénes están involucrados en ese proceso de toma de decisiones? ¿Tienes un contrapeso en el proceso de toma de decisiones? ¿Hoy en día existe alguna política que tú sigas como mejor práctica para poder llegar a hacerlo? Probablemente no comuniques indicadores año con año, pero ¿tienes alguna estrategia para que tus indicadores se lleguen a cumplir? A veces es complicado llegar a comunicar todo ese tipo de información y que ellos también lo entiendan, pero un primer paso es poner información en la mano de los actores de interés, el que ellos vean la apertura de que ustedes estén abriendo este proceso de divulgación de información importante para ustedes y que eso de alguna manera abra una puerta de confianza con todos los actores de interés y toquen sus puertas y les pregunten, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo formas tus órganos de gobierno? ¿Podrá, podrán existir instituciones financieras no bancarias muy pequeñas o muy grandes? Sin importar el tamaño, ¿qué están haciendo con sus recursos? ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Cómo podemos darle más fortalecimiento al mercado? ¿Qué proceso de transparencia estás llevando a cabo? ¿Cómo podemos brindarle más confianza al mercado? Y esto no solo sucede en su sector, sucede en todos los sectores económicos. Es
cómo podemos llegarle a brindar confianza a todos nuestros actores de interés. Y hay uno en específico que siempre va a jugar un rol importante, que son los inversionistas. A nuestros inversionistas, a nuestros pilares que pueden llegar a ser un punto importante en nuestra ejecución, nuestras actividades, es qué necesitan, qué es material para ellos, qué les gustaría que divulgáramos, solamente que se los divulgáramos a ellos, les gustaría que fuera de un tema más público. Si yo no me siento publicándolo realmente a toda la sociedad, ¿de qué manera podrá yo brindarles más confianza? Este diálogo entre ellos es algo importante que forma parte del impacto en temas de ESG, que es qué estoy haciendo yo para que todos mis actores de interés conozcan cuál es mi granito de arena en el desarrollo social. Y antes de continuar más en específico con los productos que tenemos de ESG, me gustaría aquí abrir un espacio si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario o algún sentir que les gustaría compartir con nosotros ahorita en este tema. Hola, Adelante, ¿me Rodrigo. escuchan? Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, Uy. Perfecto. Hola, buenas tardes, Lucía. Mucho gusto. Qué buena plática. Muchas felicidades. muchas gracias. Bueno, me presento. Yo soy Rodrigo Llanos, soy CFO de Credix. Nosotros somos una SOFOM en la región occidente que llevamos como 15 años operando créditos PYME principalmente, líneas revolventes. Y bueno, no sé digamos, entiendo muy bien lo que estás diciendo, me encanta el punto de partida. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre, digamos, eh, esta parte de la conversación, porque ahorita que nos cuentes la parte de la conversación que es la que a mí más me interesa sobre los servicios que están ofreciendo en Sustainable Fitch, que espero que nos platiques de temas de marcos de referencia y de SPOs y demás, pero a este punto y para este momento en la conversación, me gustaría entender unas cosas sobre la evaluación de los MBFIs a nivel ESG en otras regiones del mundo a las que ustedes seguramente pues, ya han, con los que ya han interactuado. Este, eh, ya tienen armados temas de matrices de materialidad, para, en nuestro caso, Sofomes, ya tienen armado temas de, digamos, a qué principios deberíamos nosotros acercarnos, cuáles son las ventajas a las que podríamos acceder en términos de fondeo para estas líneas o, digamos, ciertas instituciones que estén dispuestas a echarle una mejor cara a las SOFOMES, que tengan práctica ESG. Y esto, digo, hago una pregunta que es muy directa y es, pues, como en todas las otras industrias, creo que en nuestro sector, y digo, por lo que veo, porque no he visto una, un nivel alto de comunicación corporativa referente a estos temas en el mercado en México, ¿cómo podemos ayudarle al gremio a acercarse más, a entender el valor agregado de ESG, que a veces es muy fugaz, hasta que no se refleja en que tu línea ligada a la sostenibilidad tiene un premio en tasa de 5 básicos por cada KPI? Sí, 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 la verdad que qué buena pregunta. Y sí, justo antes de iniciar con toda la presentación de productos, por eso quise detenerme aquí, pero creo que es relevante que en general todos preguntemos como qué es ESG, cómo me podrá ayudar antes de pasar al tema más de productos. Y te agradezco mucho esta pregunta. Como les comentaba, yo solamente vengo representando a una gran cantidad de expertos que están relacionados a este proceso. Somos alrededor de 80 analistas a nivel mundial. Y sí, justamente nos hemos enfocado en encontrar cuáles son los temas materiales para todas las instituciones no bancarias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es
qué aspectos ustedes están tocando en temas ambientales y sociales, cómo podemos llegar a compararlos, porque justo lo que hacemos nosotros es compararlos con todos sus peers a nivel internacional, no solamente a nivel local, qué bondades tienen, qué participación están teniendo en el mercado de ESG, cómo es que ustedes juegan un rol importante en este mercado de participación en temas de ESG, cuál es su principal diferenciador con otros agentes financieros, porque no es, nosotros, por ejemplo, no podríamos llegar a compararlos con un banco comercial, porque van totalmente diferente a esquemas totalmente diferentes, en impactos sociales totalmente diferentes, y eso ya lo hemos analizado y establecido para saber contra qué marcos llegar a compararlos. En un tema ya más allegado a si qué acceso pueden llegar a tener con este diferenciador en temas de ESG, lo que sí podrá comentarles es que hemos visto que a nivel internacional sus peers sí han tenido una buena respuesta a través de los inversionistas, el que empiezan a mostrar y enfrentar cómo ustedes están haciendo un marco en temas de impacto ESG, las prácticas, más que nada en su sector, para serles muy sincera, es qué prácticas están ustedes empleando que se ven reflejadas exactamente en sus actividades de negocio, qué procesos llevan en sus actividades de negocio, qué certificaciones o buenas prácticas pueden llevar en sus actividades de negocio, que se ven reflejadas no solamente en un tema social, sino también en el tema de gobernanza. Sí hemos visto que esto ha contribuido a brindar más confianza en los mercados. Como tú lo acabas de mencionar específicamente, las emisiones etiquetadas, sí se ha visto a nivel internacional que cuando hay una emisión etiquetada y que de por medio hay una estructuración, que en esa emisión etiquetada hay buenas prácticas, se ha visto que se ha premiado con tasas preferenciales, no solamente porque están haciendo una emisión etiquetada, sino porque hay un respaldo detrás. Eso es algo que está creciendo en el mercado, que creemos que en Latinoamérica va a seguir creciendo por la relevancia que está tocando el tema. Y en México, como tú lo acabas de bien mencionar, el tema de la divulgación o un referente que alguien ponga para ponerle qué información voy a poder divulgar o qué información es relevante para todos mis actores de interés o quién dicta qué es material para mí o qué no es material para mí. Es un reto que todos los sectores están enfrentando, no solamente el suyo. Eh, Digo, por ejemplo, en temas de corporates, hay empresas que hoy en día ya están haciendo una emisión etiquetada y va a ser el primer año que hagan un reporte de sustentabilidad, por ejemplo. Y eso es mucho porque no hay un marco de referencia o no hay una institución hoy en día en México que dicte, tienes que hacer este reporte, lo tienes que hacer bajo estos preceptos y eso te va a ayudar a esto. Realmente no existe. Hoy en día esta práctica en México está siendo un poco más voluntaria y a manera de brindar más confianza a todos los actores de interés porque hay inversionistas internacionales que hoy en día ya lo están pidiendo y va a ser nada más cuestión de tiempo que en México empiece a ser ya mandatorio. Hoy en día, por ejemplo, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otras instituciones ya han estado solicitando información a través de algunas herramientas de qué información ESG comúnmente las empresas están divulgando, de alguna manera también para darle un poco de carnita a todos los reguladores mexicanos de entender cuál es la práctica actual y venir a darnos un marco de referencia y no cambiar tanto las prácticas que hoy tienen las empresas que ya empezaron a publicar. Hay varios marcos de referencia como el de GRI, SASB, y hay un sinfín de siglas hoy en día en temas de ESG, que son los marcos de referencia con los que puedan llegar a publicar. Pero desde Sustainable Future, lo que yo les podrá decir es que el primer paso es voluntariamente ustedes elegir qué marcos de referencia hoy están en el marco internacional, empezar a divulgar y de esa manera ir tentando al mercado y a los actores de interés a los que ustedes están llegando si la información está siendo relevante o no. En la comunicación, ese feedback continuo con ellos, en qué información ellos más necesitan, es donde realmente pueden ustedes encontrar esas brechas en temas de información y divulgación de información que puedan brindarle confianza al otro. Hasta ahí no sé si respondí todas tus dudas o si quieres que ahonde más en alguna en específico. Mira, sí, te lo agradezco mucho, creo que es un muy buen inicio de la conversación y nada más te haría, digamos, el follow-on de la siguiente manera. Una de las cosas que, digamos, en mi experiencia estructurando instrumentos etiquetados, pues me tocó lidiar con, es
en el momento en el que tú empiezas a hacer un SPO y este SPO está, pues, ahora sí que tratando de validar un marco de referencia y unos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí la pregunta, ¿ustedes hacen SPOs? Sí, sí hacemos SPOs. Excelente. Entonces, vamos, yo no me acuerdo exactamente cuál era el punto donde venía, pero recuerdo de haber visto un tema que limita la sostenibilidad en función de las tasas de los créditos que tú como compañía ofreces. Y creo que ese es un punto bien relevante porque obviamente en el sector, en el gremio de la SOFOM, que no es como ya perfectamente bien lo dijiste, comparable con el bancario, pues las tasas no son las mismas. Y una de mis preocupaciones, ¿no? de cómo vender esto hacia adentro de mi estructura de gobierno corporativo, cómo yo tomar las conclusiones de este primer acercamiento con ustedes, o por lo menos primero para mí, no sé si ya habían tenido más reuniones con Asofon, pero ¿cómo puedo yo tomar toda esta información, llevársela a mi consejo y transmitirle, oye, ¿sabes qué? Esto sí vale la pena y no nos vamos a atorar en temas como que a la hora de que ya le haya metido tiempo y dinero a hacer un marco de referencia, a hacer un reporte de sostenibilidad, a poner objetivos de corto, mediano y largo plazo, a hacer mi evaluación de scopes, etcétera, 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 llegue a hacer mi SPO con mi banco de casa muy contento porque les voy a dar un tombstone etiquetado y me digan, ¿y qué crees? Se nos va a atorar tu SPO porque prestas a más tasa de lo que es aceptado por mi marco de referencia que está alineado a, yo no sé, un marco europeo que ciertamente tiene características distintas al mercado latinoamericano. No sé si Sí, claro. transmito el reto. Completamente lo acabas de transmitir y justo, o sea, realmente hasta me gusta tu pregunta porque es una de las conversaciones que de hecho en el equipo hemos tenido últimamente, el tema de las tasas y justamente mi colega aquí en México, que más adelante les comentaré, que se llama Gaby y está en Monterrey, ha tenido también bastantes conversaciones con todo nuestro equipo internacional acerca de este tema. Y sí, el tema de las tasas es un tema emocionante, te lo voy a decir así, emocionante literal, porque en realidad ustedes podrán tener tasas más altas, pero están llegando probablemente a poblaciones vulnerables. Y digo, no voy a decir que probablemente este ejemplo que nos estás poniendo específicamente sí pasaría o no, porque todo el tema de ESG, emisiones etiquetadas, pues no es una receta o así, realmente es un traje a la medida y checar varias cosas. Pero aquí un punto importante y que justo como empezábamos esta conversación, las OFOMES llegan a ciertos sectores de la población que la banca comercial no llega y que probablemente ustedes estén llegando a tasas más altas por temas de riesgo, por un tema de retos, como lo comentábamos, en temas geográficos, culturales, etcétera. Pero eso no quiere decir que no estén llegando a un sector que nadie va más a atender. Si ustedes no lo atienden, probablemente nadie más lo atienda. Y ahí se vuelve ya un sector vulnerable que lo necesita y que entra dentro de un contexto social y susceptible a un marco de referencia etiquetado. Por esa misma razón, de que si yo no lo toco a pesar que tenga esta tasa, probablemente nadie más los toque. En temas de las tasas, como te lo comentaba, es un tema que hay que analizar y checar, porque hay que hacer un benchmark de cómo esté sucediendo eso, a qué público va dirigido, cómo lo van a manejar, de qué manera lo van a plantear en su marco de referencia, pero como a grosso modo, de manera general, lo que hemos visto nosotros a nivel internacional es que sus peers, cuando van a tocar mercados que nadie más va a tocar y que en un tipo benchmark en temas de tasas aún están un poco por así arriba del promedio o debajo del promedio, pero insisto, nadie más va a tocar a ese sector si entra dentro de una emisión etiquetada para un sector vulnerable y o necesario para poder llegar a atender. Que ahí es ciertas de las cosas que se tienen que llegar a analizar, pero te podrá llegar a decir, ¿es un reto? Sí, pero su mercado lo está atendiendo. Lucy, ¿te Me puedo complementar? encantaría ver,
Discúlpame. Ay, no te preocupes, Rodrigo. También para contestar un poco tu pregunta, no hay un marco de referencia específico a manera internacional que te dicte cuál es una tasa correcta para una microfinanciera, sino que te dice que por país se deben de revisar las condiciones y estos deben de seguir medidas de préstamos responsables. Es decir, que no sea una tasa abusiva, que siga ciertos criterios, pero no necesariamente que sea una tasa alta como Lucy comenta, es una tasa mala. Depende de los países y depende de todas las condiciones de tu empresa. Lo dijiste perfecto, Gaby, y mi preocupación es la siguiente. Yo salgo a buscar una emisión etiquetada y insisto, no, ya recorrí todo el camino y al no existir ese marco de referencia, a lo que me expongo como emisor es a tener un headline en el periódico de preferencia sobre greenwashing, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes lo han notado, pero los últimos 2 años no pasa un mes que en el Economist no se quejen de todo el greenwashing que hay en el mundo y de cómo los corporativos están abusando brutalmente de los productos etiquetados. Yo no creo eso. Yo creo que está habiendo un cambio de cultura muy importante y hay que seguir teniendo esta conversación, pero justamente la falta del marco de referencia sobre dónde es abusivo y dónde no, y dónde le estoy agregando valor a la economía y dónde no, y dónde estoy atendiendo al sector desatendido y dónde no, abre el área gris que le encanta al periodismo para pues, hacerle mala fama. Y ahora sí que la exposición a riesgo reputacional pues es algo que es bien complicado. Completamente, y creo que justo ahí es donde entra mucho el marco metodológico que estamos buscando en Sustainable Fitch, justamente en la búsqueda de eliminar cualquier tipo de tinte de greenwashing o social washing, es porque nuestra calificación busca calificar impacto. Nosotros 100% vamos por el impacto que va a generar, por ejemplo, tu emisión etiquetada. ¿Por qué? Porque, ok, estamos contemplando esa tasa, pero estamos viendo que tú vas a tocar un sector desatendido que va directamente a pegar a un objetivo de desarrollo sostenible, el cual México tiene que atender para cumplir con sus contribuciones determinadas de manera nacional. Eso, nosotros vamos creando el caminito de hacia qué ODS, de qué manera ustedes están contribuyendo, cuál es la bondad de esa emisión etiquetada, cuáles sí son los retos que se van a enfrentar. Probablemente en temas de tasas haremos el benchmark de tus peers de manera local y de manera internacional, de qué manera ustedes están contraponiendo. E insisto, no vamos a compararlos en un tema de tasa con la banca comercial que para nada está siguiendo sus mismos prácticas o mismos retos o mismos riesgos. Lo hacemos con sus peers y de esa manera se ve reflejado el impacto que ustedes van a tener en el tema sector social específicamente, y es donde buscamos eliminar cualquier tipo de tinte de social washing. El greenwashing, justamente lo acabas de decir muy bien y los periodistas les encanta plantear esto, se da mucho cuando las empresas hacen emisiones etiquetadas en sectores que realmente sabemos que pueden llegar a contribuir en el cambio climático. Y cuando te metes más en sus marcos de referencia, realmente empiezas a desmenuzar que los proyectos hacia donde van a ir los recursos no precisamente van a una actividad de mitigación o adaptación de cambio climático, sino que van directamente a la contribución o desarrollo de sus mismas actividades que siguen contribuyendo al cambio climático. Es ahí donde nosotros buscamos entender cuál es el impacto. Si ese marco de referencia realmente está buscando un impacto positivo en el medio ambiente, o bien ese marco de referencia no está buscando un impacto positivo, lo cual se vuelve ahí en temas de greenwashing. Para darte un ejemplo muy latente, en nuestra metodología, por ejemplo, no es que clasifiquemos empresas buenas o malas, pero, por ejemplo, el sector de oil and gas definitivamente tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque está contribuyendo en una cantidad de emisiones de carbono importante, la cual va a producir el cambio climático. Pero por el contrario, si nos vamos a una empresa de alimentos vegana, lo cual está buscando obviamente mejores nutriciones para la población, actividades más regenerativas en temas de agricultura, el impacto ambiental es más positivo. Y no solo en el tema ambiental, sino en el tema social, porque está también brindando soluciones a la población en temas de alimentación. Lo mismo lo hacemos con su sector.
Si su sector está atendiendo sectores al cuales nadie más está llegando, ahí es donde va el primer impacto. ¿Quién está llegando ahí y quién realmente está tomando el reto? Y como lo comentaba Gaby, ¿quién realmente va a tomar todas las condiciones de mercado, tanto del país como del internacionalmente, para poder llegar a ese sector? Nadie más lo va a hacer más que ustedes. Hay que reflejar ese impacto y también, obviamente, transparentemente comunicar que la manera en que ustedes van a llegar a ese sector es probablemente con una tasa más alta, pero con la banca comercial, no con sus peers, porque difícilmente sus peers van a tener que bajar eso porque están en las mismas condiciones de mercado. Suena muy bien, me encantaría ver la metodología porque creo que es algo que hay que entender con mucho detalle. Pero bueno, muchas gracias, no les quito más tiempo. No, ¿de qué? Y justo qué bueno que hicieron todas esas preguntas y justamente, si les parece bien, continuaría un poco con la metodología para que también ustedes puedan entender un poquito más de esto y podamos seguir con esta conversación, que justamente los productos que tenemos en Sustainable Fitch son 4 específicamente que hemos lanzado desde hace año y medio. Es de reciente creación. No obstante, realmente Fitch Ratings ya tenía cierta experiencia en temas de ESG. Tenemos nuestro departamento en temas de ESG Relevance Scores, de ESG Research y puntajes de vulnerabilidad climática, que estos productos con anterioridad iban mucho ligados a sus calificaciones de crédito para los que tienen calificaciones internacionales, no locales. Y después, entendiendo un poco cuáles son las necesidades del mercado hoy en día, que es entender cuál es el impacto en temas de ESG, que volvemos a lo mismo, es qué están haciendo las empresas para realmente la contribución social y la mitigación y adaptación al cambio climático, es donde nace la necesidad de los productos de Sustainable Fitch, el reflejar esta comunicación y que los inversionistas también tengan más claro cómo pueden llegar a discriminar el greenwashing y el social washing. Para eso tenemos 4 productos en específico, que son los ESG ratings de la entidad y del framework, es decir, los marcos de referencia, del instrumento, cómo está haciendo este ejercicio. Y bueno, los second party opinions, que es entender si los marcos de referencia de las emisiones etiquetadas están alineadas a los criterios del ICMA y entender cuál va a ser el impacto. Para esto, nuestra calificación que tenemos tanto para la entidad como para los marcos de referencia, la basamos en una escala del 1 al 5, siendo que la calificación más alta 1, y es decir, que están alineados al perfil de impacto más positivo y que están alineados también a las mejores prácticas en temas de ESG, y siendo la calificación de 5, la calificación más baja, que es la calificación negativa, lo cual lo que produce es que tengan un perfil negativo en materia de temas de ESG y que no hay una evidencia relevante de que están ustedes haciendo algo por la mitigación severa en temas ambientales, sociales y de gobernanza. De igual manera, tenemos este mismo rango de calificación del 0 a 100, siendo 100 la calificación más alta y que podemos dar la calificación de manera granular. ¿Cómo lo planteamos de manera granular? Es que tanto el aspecto ambiental, social y de gobernanza tienen una calificación la cual ustedes pueden llegar a comunicar con todos sus actores de interés. ¿Cómo lo hacemos este proceso de calificación? Lo hacemos, como se los mencionaba, con los ESG ratings y para América Latina estamos implementando también los ESG scores. Los ESG scores son el resumen específicamente los ESG ratings. Este es nuestro ESG rating, que es la calificación de la entidad, habla cuáles son las políticas, estrategias de sustentabilidad que tiene la institución financiera no bancaria y también de su emisión etiquetada, cómo la emisión etiquetada va a tener un impacto social o un impacto ambiental, cómo se está llevando el proceso de transparencia, reporteo, proceso de toma de decisiones, la relación con los inversionistas y todo eso lo englobamos en un ESG rating para dar una visible calificación de cómo está haciendo la gestión de impacto en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y los ESG scores, que es un resumen prácticamente, es de entender cuál está siendo el impacto de su actividad económica, es decir, de dónde vienen los recursos o hacia dónde van los recursos, que en específico es donde entrarían ustedes. ¿Hacia dónde están yendo mis recursos? ¿Quiénes son los que están siendo beneficiados? ¿Por qué están siendo beneficiados? ¿Qué sector están beneficiando?
qué importancia tiene este sector en el sector económico y también qué tan vulnerable puede llegar a ser, lo cual es importante que yo los toque o los apoye. De esta manera, donde hacemos los ESG scores, es entender cuál está haciendo, por ejemplo, su cartera en temas PYME, como lo mencionaban. En este sector PYME, ustedes van, no sé, a sectores de agropecuarios, a sectores educativos, a sectores puede llegar a ser un poco de consumo de restaurantero, por ejemplo, es entender en dónde está haciendo en estos sectores, qué impacto está teniendo en estos sectores, de qué manera ustedes están llegando a estos sectores. Estaban siendo atendidos antes por la banca comercial, nunca fueron atendidos, están llevando asistencia técnica. Sé que varios de ustedes también llevan este acompañamiento con ellos, asistencia técnica, lo cual no sucede muchas veces en todas las instituciones financieras. De qué manera lo están haciendo, qué impacto social está creando y lo más importante, en la parte de gobernanza, cómo se está viendo reflejado esto, cómo ustedes están haciendo su toma de decisiones. Ahorita lo comentaban en la pregunta y me pareció bastante importante, es cómo están llevando estas propuestas a su board. ¿Quién es su board? ¿Quién va a tomar ese proceso de toma de decisiones? ¿Cómo fue que la iniciativa llegó? ¿Quiénes van a estar relacionados en ese proceso de toma de decisiones? ¿Tienen algún porcentaje o en temas de diversidad? ¿Cómo está conformado ese consejo? ¿Hay miembros independientes que también estén acompañándonos en ese proceso de toma de decisiones? Dentro de ese consejo, ¿hay algún tipo de diversidad en temas de experiencia, no solamente de su sector, sino en otros sectores que pueda llegar a brindarles mayor conocimiento de todas las adversidades que puede llegar a venir en el mercado? ¿Cuáles son sus sistemas de comunicación, sus políticas de transparencia con todos sus actores de interés? ¿Tienen proveedores? ¿Cómo llevan esta relación con sus proveedores? ¿Cómo llegan el tema de la remuneración? ¿Esa remuneración tienen alguna revisión año con año? ¿Tienen objetivos específicos en su consejo que estén ligados a la remuneración, que de alguna manera puedan llegar a dar pie a que las emisiones etiquetadas que lleguen como propuesta no solamente queden ahí en el cajón o de social washing, sino que realmente los miembros del consejo estén empujando continuamente que los objetivos se cumplan y que obviamente ustedes lo comuniquen en sus reportes a todos sus inversionistas y entonces se vuelve un trabajo cíclico? Es no solamente lo estoy diciendo a través de mi emisión etiquetada, sino que también mi consejo y mi ADN como institución financiera no bancaria lo está demostrando, porque no solamente lo estoy haciendo en papel, sino que mi estructura y mi capital de trabajo lo va a reflejar para poder llegárselo a entender a todos mis actores de interés. Aquí es donde nosotros manejamos y calificamos de esa manera cómo está esa estructura y de qué manera la están comunicando, para que ustedes de alguna manera a través de este one pager puedan dar a conocer cuál está siendo el acercamiento y el impacto ambiental, social y de gobernanza, que a veces en el sector es muy complicado llegar a comunicar por, obviamente, la diversidad de temas y sectores a los cuales ustedes también están tocando. Por otro lado, también, por ejemplo, en este producto en específico, tenemos las metas de ESG. Hoy en día, muchos actores de interés, como lo mencionaban, en busca de eliminar cualquier tipo tinte de greenwashing, quieren entender cuáles están siendo las metas. A veces es raro que haya entidades que ya tienen emisiones etiquetadas, que tienen 1 o 2 reportes de sustentabilidad ya públicos, pero no se entiende cuál es su meta en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Como entienden que su estructura de gobernanza o de reporteo o de divulgación tiene algunas áreas de oportunidad, pero no hay una forma visible de entender si están trabajando en ellas o no. De alguna manera, el entender cuáles están siendo las metas a corto, mediano y largo plazo de las instituciones también brinda transparencia a todos los actores de interés para entender si están invirtiendo o están apostándole a un ente financiero que no solamente está haciendo esto por un tema de tasa o de premio, sino que realmente tienen conocimiento y están en búsqueda de que esta emisión va a estar libre de cualquier tema o riesgo reputacional en temas de social washing o greenwashing, porque sus órganos de gobierno y todo su equipo de trabajo está atendiendo y adoptando estas prácticas ESG en su actividad continua. Hoy en día, como lo acabamos de mencionar, se ha visto que las emisiones etiquetadas en Latinoamérica y en realidad en todo el mundo han aumentado año con año. De hecho, América Latina está siendo uno de los países emergentes en el cual, en todas unas regiones emergentes en las cuales se está viendo estas emisiones etiquetadas continuamente.
Una respuesta ante ello es que ya hay varias taxonomías, las cuales se están diseñando hoy en día para poner un marco de referencia de qué se necesita para los inversionistas en temas de financiamiento sostenible, qué prácticas deben de llevar, si esas prácticas están atendiendo alguna necesidad social o climática. Y a grosso modo realmente se están tocando de primera instancia las taxonomías verdes. Las taxonomías verdes son todas aquellas que están marcando un precepto y los umbrales de los cuales tenemos que seguir en cada uno de los países para entender o realmente llevar una inversión verde que pueda llegar a ser totalmente reconocida por todos los actores de interés. Las taxonomías sociales, que ahí es donde entra un poco de qué sí va a ser o no inclusivo en temas sociales, se está trabajando, pero todo el punto o la convergencia que tienen en todos los países, como lo mencionábamos anteriormente, es no llevarlo a un tema de tasas o no llevarlo a un tema de números, sino llevarlo a un tema de quién es más vulnerable, quiénes necesitan más el apoyo para poder llegar a tener ese desarrollo social. ¿Quién necesita ese empuje? Que es realmente lo que estamos identificando en todos los mercados. De otra manera, por ejemplo, lo que estamos viendo es que las emisiones verdes, sociales o sostenibles, que son las que comúnmente hayamos visto, hoy en día también están migrando a las Sustainable Link Bonds, que son todas las emisiones ligadas a la sustentabilidad con un KPI en específico. ¿Por qué? Porque este KPI realmente también va a brindarle todavía mayor confianza a los inversionistas de cuál va a ser la meta a la cual el emisor deba de llegar. ¿Qué está haciendo? Cuál es el paso que va a seguir el emisor para poder llegar a esa meta? ¿Cuáles han sido sus prácticas anteriores que saben o reconocen que por qué esa meta va a ser importante? Eso es como se está moviendo ahorita el mercado en temas de emisiones etiquetadas. Vemos que va a seguir aumentando y también vemos que vamos a tener que poner un esfuerzo importante para poder eliminar cualquier tinte de greenwashing o social washing. Y es ahí donde hemos entrado mucho en tema de Sustainable Fitch, en medir impacto, en realmente discriminar cuáles son aquellas emisiones que sí van a generar un impacto positivo, cuáles son aquellas emisiones que no van a generar un impacto positivo, que probablemente serán un impacto neutral, y también el entender cuál está haciendo en esas emisiones que tienen unas buenas prácticas con sus inversionistas en temas de reporteo, en temas de verificación. ¿Por qué? Porque eso también va a brindar confianza a los inversionistas. Muchas veces decimos como, vamos a brindar el reporte una vez al año, y ese reporte nunca llega. Es ahí donde nosotros buscamos entender por qué no ha llegado ese reporte, calificar el por qué no está llegando ese reporte, para poder también voltearse con el inversionista y el inversionista diga, ok, ellos quedaron en hacerlo en un año, pero no lo hacen en un año, probablemente sea en año y medio, o bien hay quienes lo hacen cada 3 meses, lo cual es la mejor práctica y que también el inversionista pueda llegar a saberlo y el día de mañana decir, voy a seguir apostando por esos emisores. Ese tipo de vertientes hoy en día que realmente han sido un poco inestables en el mercado, es a donde nosotros nos estamos enfocando para poder brindarles un piso base a todos los inversionistas de entender cuáles están haciendo las mejores prácticas en este tema y realmente brindar confianza alrededor de este mercado. Es por ello que tenemos dos productos en específico cuando hablamos de las emisiones etiquetadas. Uno es en el que comúnmente todo el mercado conoce, que es el Second Party Opinion, que es el previo a que se haga la emisión etiquetada, que es entender qué tan alineado o no está esta emisión etiquetada a los criterios del ICMA, es si realmente cumple con todos los requisitos para hacer una emisión etiquetada, pero esta no lleva ninguna calificación. Y la principal razón por la que no lleva ninguna calificación es porque realmente todavía no se ve cuál va a ser el impacto que va a tener esta emisión etiquetada, porque los recursos aún todavía no se erogan. Lo que realmente comparamos es entender hacia dónde va esa emisión etiquetada, cuál va a ser realmente su concepción de impacto, sin darle una calificación en específico, porque eso lo hacemos después a través de nuestros framework ratings o nuestros framework scores, donde ahí realmente sí vemos qué ha estado pasando con toda esa emisión etiquetada, en qué proyectos se fueron los recursos,
cómo ha sido el reporteo de esos proyectos. Esos proyectos cumplieron con la línea de reporteo que alguna vez en su marco de referencia dijeron que iba a ser una vez al año o cada 3 meses. La verificación, ¿quién está haciendo esa verificación? ¿Va a ser un tercero, un consultor tercero verificado o va a ser internamente esa verificación? Es ahí donde realmente ya nuestros framework ratings o los scores es donde nos enfocamos específicamente en entender cómo está siendo la respuesta de impacto del emisor ante esto, para que también los inversionistas puedan llegar a saber cuál está siendo la respuesta que ustedes van a dar en esta y en futuras emisiones. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. Sí, tenemos una pregunta. ¿Qué pasa con la información confidencial que no me gustaría que dieran a conocer a todos los actores de interés? Buenísimo, sí. Bueno, en ese caso específicamente, lo que hace Sustainable Future, el proceso que llevamos nosotros, es siempre buscamos tener una relación con el emisor para entender qué información ustedes quieren hacer de conocimiento público y cuál no. Y la razón por la que hacemos eso es porque la información la cual ustedes no quieren hacer de carácter público, la utilizamos para hacerlo parte del análisis cuantitativo. No vamos a penalizarlos por un tema, por ejemplo, de remuneración, que es uno de los temas más sensibles tanto en nuestro país como en otros países, de entender cuál está siendo la remuneración o cuáles son los gaps de remuneración entre los géneros o cuál es la remuneración del CEO, que es información muchas veces sensible para todas las instituciones. Esa información la recibimos de manera confidencial, así la registramos en nuestros sistemas. Todos los indicadores que eso nos dé, los hacemos partícipes dentro de su análisis cuantitativo, pero en el análisis cualitativo, es decir, en todo el desarrollo de comentarios que hacemos en esa parte, jamás hacemos una revelación de esos datos, ya que para ustedes es una información sensible, la cual no les gustará dar a conocer en estos medios. De otra manera, es que ustedes deciden realmente qué información quieren dar a conocer en medios públicos que pueda llegar a no afectar su gestión. Muchas gracias, Lucía. Otra pregunta es, ¿tener una calificación ESG será obligatoria? Pues, hoy en día realmente eso es lo que se está trabajando a nivel internacional. Hoy por hoy no es obligatoria el tener una calificación ESG de, por ejemplo, de una entidad o una emisión. Realmente se está buscando, en la comunidad internacional llegar a ser regulado esta parte. Lo que hemos visto, de manera internacional es que de manera voluntaria es que las emisores quieren tener esta calificación ESG para que de alguna manera sea una verificación externa de cómo está haciendo su gestión en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, y si ya en más adelante esto se vuelve regulatorio, ellos ya también estén inmiscuidos en cuál es el proceso. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Otra pregunta es, para las calificaciones ESG, ¿con quiénes comparan a las instituciones financieras no bancarias? Perfecto, qué buena pregunta. Sí, lo hacemos específicamente con sus peers, o sea, con otras instituciones no bancarias que participen en el mercado de manera local e internacional. Siempre lo hacemos esa comparación internacional, ya que de alguna manera sí reflejamos cuáles están haciendo las mejores prácticas que están optando por cada una de ellas en el sector. Muchas gracias, Lucía. No, de qué, un gusto. Y bueno, justo como se los comentaba, pues somos un gran equipo detrás de este trabajo. Si llegaran a tener alguna otra duda, comentario, si quisieran ahondar más en el tema metodológico, en nuestra página de Sustainable Fitch tenemos la metodología que ustedes pueden llegar a descargar, pero también los invitaría a que si quieren tener alguna conversación más específica, pueden llegar a contratar al equipo, ya sea Iraís Pérez, a Claudia Ramírez o nosotros directamente, que con mucho gusto nos dará mucho gusto tener una conversación con ustedes más directa y personalizada. Muchas gracias, Lucía. Agradecemos a todos los socios que se unieron al webinar de hoy. Agradecemos a Fitch Ratings y a Sustainable Fit que estuvieron
dándonos este tema de mucho interés. Y dejamos el link en el chat por si alguno no se registró a tiempo y gusta recibir la presentación, se las haremos llegar. Muchas gracias por su participación. Los esperamos en el próximo webinar. Gracias. Gracias, hasta luego.